Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Les doy gracias al Señor por este tiempo que nos permite tener. Así que yo les quiero invitar, hermanos, a abrir sus Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. ¿Sí? ¿Lo tienen? Perfecto. Bien, sí, asientan ahí, yo lo veo. Bien, la palabra del Señor dice así. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Déjenme orar, hermanos, antes de tener este tiempo de exposición. Señor, sé que ya hemos orado y hemos tenido la oportunidad de cantar junto a nuestras familias en casa en este tu día, Señor, pero queremos ahora, antes de reflexionar en tu palabra, queremos pedir la guía de tu Espíritu, Señor, y que nos permita, Señor, asentar este conocimiento no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, Señor. De manera particular, te ruego por mí, Señor, que soy pecador, Señor, y he de explicar tu palabra santa, Señor, que me des la gracia y tengas de mí misericordia, Señor, para ser fiel a tu palabra, con la finalidad de que tú seas glorificado, Señor, y que tu iglesia sea edificada. Es lo que oramos y te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como saben, hemos estado ya de hace un tiempo compartiendo una serie que es acerca de la eclesiología bautista reformada, y hemos hablado acerca de la iglesia, hemos podido hablar acerca del día del Señor, hemos podido hablar del sistema de gobierno, ¿cierto? Y hoy día vamos a empezar a hablar en este domingo y el domingo que sigue acerca de dos oficios o dos ministerios que la Escritura nos muestra en el Nuevo Testamento y que son muy relevantes para el desarrollo y la vida de la iglesia. Uno de ellos es por el que comenzamos hoy día y es el diaconado. Y el texto que leímos es precisamente aquel en el cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, ¿cierto?, las directrices y le muestra los requerimientos que deben cumplirse para llamar este tipo de hombres al ministerio en particular. Entonces hoy día vamos a hablar de los diáconos, vamos a ver en el contexto en el que nacen, vamos a ver qué son los diáconos, vamos a ver cuáles son sus requisitos bíblicos, vamos a ver cómo es la forma en que estos son llamados al ministerio, vamos a ver también acerca de las labores de los diáconos y vamos a terminar reflexionando respecto a la importancia que tienen los diáconos para la vida congregacional. Entonces, ¿dónde nacen los diáconos? Bueno, si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 6, nos vamos a dar cuenta de algo que estaba sucediendo en esta iglesia recién formada. Eh, para darle contexto, llegamos al libro de Hechos en el capítulo 6, después de que Jesús había muerto en la cruz y había ya resucitado. Él había mandatado a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la venida del Espíritu Santo. ¿Usted lo recuerda? Lo que acontece entonces es que los discípulos se juntan a orar y viene el Espíritu Santo. Y en cuanto el Espíritu Santo viene, se nos muestra luego que el apóstol Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, se levanta con valor y predica el Evangelio. El mismo que poco antes se había acobardado y se había apartado del Señor Jesucristo, ahora se levantaba con toda autoridad y testificaba a favor del Mesías prometido, aquel que había venido y que el pueblo judío que tenía delante de él mientras les enseñaba, mientras los exhortaba, ellos habían sido los asesinos del Mesías, del Señor Jesucristo. Aún así, todo eso estaba escrito y había de pasar.
¿Cuál es el fruto que nosotros vemos de la enseñanza de esa predicación de Pedro? Es que hubo una multitud que se convirtió al Señor. La gente escuchó el mensaje y respondió al apóstol, ¿qué haremos? ¿Cómo somos salvos? Y el apóstol le dijo, bueno, arrepiéntanse y bautícense cada uno, ¿cierto? Para el perdón de sus pecados. Y lo que nos muestra Hechos 2 es que esta multitud se añadió a la iglesia, ¿cierto? Después de haberse bautizado y comenzaron a compartir sus bienes y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿cierto? Y tenemos ya la imagen de una iglesia formada. La iglesia creció en gran manera. Pero junto con el crecimiento vino también un desafío importante. ¿Qué es lo que pasó? El libro de los Hechos en el capítulo 6, en los versículos 1 y 2, nos dice que comenzó a pasar. Y leemos la palabra del Señor que dice así. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué pasó? Había necesidad en la iglesia, una iglesia que había crecido exponencialmente, y habían dos grupos de judíos que se habían convertido, los judíos helenistas, que eran judíos de habla griega, y los judíos nativos, que hablaban en hebreo o en arameo. Esto parece indicar que había una especie de discriminación racial respecto a este tipo de judíos que eran los judíos helenistas. ¿Y qué pasó? Que en la medida en que la iglesia creció y comenzaron a haber necesidades, y como nos dice Hechos capítulo 2, comenzaron entonces a tratar de suplirse esas necesidades, compartiendo cada uno lo que tenía, vino una controversia. Parece que había un favoritismo, por lo menos esa era la acusación. Algunos acusaron de que otro tipo de judíos estaban siendo privilegiados en la repartición de los alimentos. ¿Cómo se resolvió este conflicto? Los apóstoles, que también eran pastores, dijeron lo siguiente. Hechos 6, capítulo, versículos 2 al 4, dice así. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por lo tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo que nosotros vemos ahí es el nacimiento del ministerio de los diáconos. Y este texto tiene bastante que decirnos para poder entender qué está pasando y cuál es la función de los diáconos. Entonces, si nosotros miramos algunos puntos importantes del texto, podemos notar, por ejemplo, en primer lugar, que los apóstoles pidieron que otros hombres se involucraran. Hermanos, ¿acaso no podían ellos, los apóstoles, como buenos siervos del Señor, atender la distribución de los alimentos? ¿Podían ellos hacerlo o no? ¿Qué creen ustedes? Evidentemente ellos podían hacerlo. Recuerden ustedes que este grupo de apóstoles, los discípulos, estuvieron precisamente cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. ¿Y se recuerdan ustedes quién sirvió las mesas, quién atendió en esa oportunidad? Los apóstoles. Pero en esta oportunidad ellos están pasando de esa tarea. ¿Por qué? Hay un motivo por el cual los discípulos, los apóstoles, deciden no tomar esta tarea y hacerla ellos. ¿Cuál era ese motivo? No era conveniente que descuidaran la palabra del Señor y la oración para servir las mesas. No, esto no tiene que ver, hermanos, con algún sentido de superioridad en la tarea o mirar denostadamente, ¿cierto?, esta tarea que era atender las mesas. La palabra de los apóstoles en este texto no tiene que ver con que esta tarea era insignificante, era muy importante. Pero ellos tenían una labor a la cual habían sido llamados. Principalmente ellos estaban llamados a atender la oración y el ministerio de la palabra. Ese es el motivo por el cual los apóstoles piden que otros se involucren, porque ellos no pueden desatender aquello que es tan importante que han recibido y han sido mandatados, que es la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué más nos muestra este texto? Lucas, cuando escribió el libro de los Hechos, nos muestra que hubieron requisitos que los apóstoles levantaron para este tipo de hombres que iban a servir las mesas. Imagínese usted,
podrían pensar, bueno, servir las mesas que tiene de extraordinario. Evidentemente hay que tener un grado de destreza, podríamos pensar, ¿cierto? Hay que correr con las bandejas, hay que tener quizás un grado de compasión para ir a atender a los necesitados, pero los requisitos de los apóstoles apuntaron más bien a lo espiritual. Ellos dijeron, busquen entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ellos fijan un estándar. ¿Quién va a atender las mesas? No cualquier persona. Hombres de verdad llenos del Espíritu Santo, hombres sabios y hombres de buena reputación de entre los hermanos. También nos muestra algo más Lucas, y es a quién se le encargó esta tarea. Los apóstoles no eligieron a dedo. Ellos dijeron, ustedes hermanos, la congregación que había crecido, los discípulos, ustedes deben buscar entre ustedes a estos hombres que cumplan estos requerimientos. Hay algo más que nos muestra también el libro de Hechos, y es la forma en que interactuó. Esto lo revisamos cuando hablamos del tipo de gobierno. Es la interacción que hubo entre los apóstoles, como apóstoles y pastores, ¿cierto? Y la congregación, ¿ya? Y esto nos dice, se nos muestra en los versículos 5 y 6 del capítulo 6 de Hechos. La escritura dice así: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Surge una necesidad. De la mano de la necesidad, los apóstoles plantean una solución y ponen el requisito, el estándar. La congregación busca en medio de ellos este tipo de hombres que cumplen y los vuelven a presentar a los apóstoles. ¿Y qué pasó? Que una vez que fueron presentados de nuevo a los apóstoles, ellos aprobaron a estos hombres, ¿cierto? Y oraron e impusieron sus manos sobre ellos y los llamaron al ministerio. Esta es de alguna manera, hermanos, el génesis a través del cual este ministerio del diaconado viene a existencia. Ahora, solo una acotación antes de pasar al tema de fondo de lo que nos convoca hoy día. ¿De dónde viene el término diácono? Bueno, el término diácono viene de la palabra de la cual se traduce servir las mesas, que es diaconeo. ¿Y qué significa? Literalmente, el que sirve las mesas. Esta palabra se vuelve a usar en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones. La mayoría de ellas para hablar de siervos o de personas que sirven en el ministerio, y otra parte se habla precisamente del oficio del diaconado, ya como un llamado particular para algunos hombres. Ahora, ya que reconocemos los diáconos, debemos pensar, bueno, ¿cuál es la importancia que ellos tienen y cuáles son los requisitos que el Nuevo Testamento nos habla con mayor claridad? Y para hablar de la importancia me gustaría mostrar lo que dice nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 26, en el párrafo 8. La confesión dice así: una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que llama, para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. El Nuevo Testamento, hermanos, reconoce solamente dos oficios o dos ministerios que han prevalecido a lo largo de la historia. Y aquí quiero hacer solo un paréntesis, hermanos, muy importante respecto a lo que el Nuevo Testamento nos dice. Porque quizá usted puede traer a su mente textos como el de Efesios capítulo 4, ¿cierto? Donde se nos dice que se constituyeron apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia o el perfeccionamiento de los santos, ¿no? Pero la verdad es que cuando avanzamos en el Nuevo Testamento y nos vamos distanciando de este momento en que Cristo estuvo y el de Pentecostés, nos damos cuenta que de los oficios de estos llamados ministeriales solo prevalecen dos: el pastor,
que por lo demás es maestro, debe ser maestro, es parte de su llamamiento, y los diáconos. ¿Y cómo sabemos esto? Es que la función que tienen estos llamados ministeriales son absolutamente relevantes para la vida de la iglesia, pero solamente de pastores y de diáconos se nos detalla el qué requisitos deben cumplir para ser llamados al ministerio. El apóstol Pablo, de manera muy particular, define los requisitos de los apóstoles. Uno de ellos es haber estado con Jesús mismo, ¿cierto? Y él, cuando define los requisitos de los apóstoles y defiende su apostolado, él mismo dice de sí que vino a ser el último de los apóstoles, como un abortivo. Por lo tanto, los apóstoles no siguen existiendo. Algo similar pasa con los profetas. La Escritura nos dice que nosotros estamos fundamentados en los apóstoles y los profetas. No hay requisitos para los profetas el día de mañana. Si ellos estuvieran vigentes el día de hoy, la pregunta lógica sería para nosotros, ya avanzados en la historia, ¿cómo los reconocemos? No están definidos. Lo mismo con los evangelistas. Pero sí encontramos los requisitos de los pastores y maestros y también de los diáconos. Y ese es un paréntesis muy importante para la organización y la vida de la iglesia. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los requisitos de los diáconos? Bueno, ahí es donde 1 de Timoteo capítulo 3 nos habla con claridad. El texto nos dice, como leímos al principio, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense que gran parte de lo que se nos dice respecto a los diáconos, igual que de los pastores, tiene que ver con su carácter. ¿Qué nos dice la Escritura? Respecto al carácter nos habla de que estos hombres que han de ser llamados al ministerio o que son candidatos al ministerio deben ser dignos, deben ser honestos, deben ser de una sola palabra. Otra versión lo dice sin doblez. No deben ser dados al mucho vino, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. El diácono debe ser digno. La palabra de la cual se traduce esto viene del griego semnos y se refiere a alguien venerable u honorable. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto es contraste de lo que precisamente viene después. El ser dignos contrasta con lo que le sigue en el texto. No deben ser de distintas palabras, es decir, deben hacer lo que ellos dicen. No deben ser dominados por el vino y no deben anhelar ganancias deshonestas. Estos requisitos negativos de alguna manera exaltan el primero de los requisitos morales para ellos, que es ser dignos. Hermanos, yo les puedo preguntar lo siguiente: ¿podrían confiar en un hombre que dice una cosa y hace otra? ¿O en uno que es dominado por una adicción como el alcohol? ¿O en uno que tiene fallas en la administración y el manejo de sus propias finanzas? Bueno, podríamos quizás confiar en algunas cosas para con ellos, pero no para el ministerio. Y a lo que apuntan estas calificaciones que nosotros vemos en los diáconos, estas calificaciones miran la integridad, el dominio propio y una vida que es consecuente con la fe que profesa. De alguna manera es lo que dijeron los apóstoles. Estos hombres deben ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los diáconos, hermanos, deben tener un carácter digno de alabanza en la esfera pública y en la esfera privada. Y particularmente, dado que su ministerio es de alta confianza, deben ser dignos de esta. Deben ser fieles en cumplir su palabra y deben tener un carácter que, lejos de generar controversia, debe llevar a la paz. Ese es el tipo de hombres que la Biblia describe como aptos para ser diáconos. Miren lo que dijo Juan Calvino respecto a la necesidad de los diáconos y a las múltiples necesidades que vienen a surgir en una iglesia en la medida que ésta comienza
a crecer. Él dijo lo siguiente: es necesario que ellos, hablando de los diáconos, sean provistos no solo con las otras gracias del Espíritu, sino también, claro está, de sabiduría, porque sin ella esa labor no se puede llevar a cabo apropiadamente. Por lo tanto, deben estar pendientes no solamente de aquellos que engañan por estar demasiado inclinados a pedir limosna y que quieran para sí lo que es para los hermanos en extrema pobreza, sino también pendientes de las calumnias o difamaciones de aquellos que permanentemente hacen comentarios despreciativos, aun si no hay motivos para hacerlos, porque así como ese cargo está expuesto a las dificultades, también lo está a las quejas injustificadas. Piensen de nuevo, hermanos, ¿dónde nacen los diáconos? La iglesia creció exponencialmente. Los hermanos generosamente comenzaron a ofrendar y a disponer de lo suyo para suplir las necesidades de sus hermanos. Pero se generó una controversia. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Llamaron hombres no solo para servir las mesas, no solo para llevar el pan, hermanos. No es algo tan básico como simplemente armar cajas de mercadería, como podríamos pensarlo el día de hoy. Los diáconos vinieron a traer paz en medio de un conflicto que podía tener como consecuencia el quiebre de esta iglesia recién nacida. Esa es la importancia de los diáconos. Ahora, si nosotros añadimos a lo que la Escritura nos muestra, tenemos que pensar quizás en un viejo adagio que dice lo siguiente: un hombre no vale más que su palabra. Y en algún sentido esto es cierto. Porque saben, hermanos, no hay nada que pueda destruir tanto a la comunidad de la fe, a los hermanos, como el engaño, la mentira y la murmuración. Más cuando son autoridades de la iglesia las que actúan de esta manera. La Escritura nos dice que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Por lo tanto, un diácono debe ser un hombre en el cual se confía que hará como ha dicho. Si el diácono se ha comprometido a hacer algo, él debe hacerlo. Es parte de lo que legitima su llamado y de lo que sustenta la fe que se deposita en él. Pero esto no es todo. También es necesario que un diácono guarde su corazón de la codicia, de amar el dinero y particularmente de enriquecerse de manera ilegítima. Y esto es importante porque los diáconos están llamados a manejar las finanzas de la iglesia local. Piensen en lo que vemos en Hechos 6. Los apóstoles no están diciendo solamente, bueno, llamen a estos hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio para que vayan a la cocina, ¿cierto? Tomen los panes y los lleven en las bandejas a las mesas. Es mucho más complejo que eso. Estos hombres debían aprender de logística, debían saber distribuir, debían manejar de alguna manera la billetera para poder suplir aquello que se les había encargado. Y si ellos estaban siendo llamados a esto que es tan relevante para satisfacer las necesidades de los que estaban padeciendo, entonces era necesario que como administrador debieran actuar con transparencia, con diligencia y evidentemente no amar el dinero ni las ganancias deshonestas. También vemos que el apóstol Pablo les exige o pone como requisito para los diáconos que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y esto tiene dos cosas que son muy importantes, hermanos. En primer lugar, un diácono debe vivir una vida coherente con la fe que profesa. Y eso nos dice algo que parece obvio, aunque el texto no lo explicita. ¿Puede alguien vivir de manera consecuente y coherente con algo que no conoce? ¿Qué creen ustedes? Evidentemente no. Eso significa que para el que el diácono guarde el misterio de la fe, el diácono debe conocer la fe. Es cierto que todos los cristianos debemos conocer el Evangelio. 1 Corintios 15 nos da una explicación resumida de lo que es el Evangelio. Hebreos 5 también nos muestra de alguna manera qué es el Evangelio. Pero aquellos que ostentan el ministerio o que anhelan el ministerio del diaconado y servir en ese oficio deben con mayor razón conocer la fe, si no, ¿cómo van a caminar en ella?
Colosenses 3, versículo 16 nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Si estamos confiando algo tan importante en un hombre, ¿no debe conocer la fe que profesa? ¿Qué creen ustedes? Yo les pregunto, hermanos, ¿sabemos definir nuestra fe? ¿Sabemos explicar el Evangelio? ¿Y ustedes, niños que están ahí, saben explicar el Evangelio? ¿Saben lo que significa el Evangelio? Porque si sabemos lo que significa el Evangelio, entonces también podemos entender la razón de nuestra fe y podemos abrazar con mayor potencia el regalo que Dios nos ha hecho a nosotros. Fíjense cómo Esteban, este diácono que se nos muestra en el capítulo 6 del libro de los Hechos, era un hombre que sabía articular la fe y que tenía entendimiento. No solo era bueno con las manos, no solo era bueno en logística, no solo era un buen opinólogo que decía, parece que de esta forma la logística podría funcionar mejor. Sí, tengo una idea, organicemos las cajas allá y pongamos los panes así, quizás van a estar más rápidos para salir. El diácono no es algo tan básico como saber hacer cosas. Es un hombre que debe saber de doctrina y debe vivir a la luz de esa doctrina. Miren lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 7, versículos 51 y 53. Este es el término del discurso de Esteban, poco tiempo después de haber sido llamado al diaconado. Él le habla a su audiencia y les dice así: vosotros, que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hiciste traidores y asesinos, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Esta es una reprensión dura. Y a Esteban, este diácono, este hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, le costó la vida, porque después de terminar este discurso, la multitud de los judíos lo apedreó hasta la muerte. Pero ¿qué fue lo que vino antes? Esteban, antes de llegar a este punto en su discurso, articuló desde el Antiguo Testamento cómo el Mesías había sido prometido y cómo se había desarrollado la historia hasta que nosotros llegamos a Jesucristo, el que él llama el justo, el Mesías prometido. Y de nuevo, al igual que los padres de estos judíos, ellos se levantaron y lo asesinaron. Él no solamente podía decir, bueno, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Él era capaz de entender la historia de la Biblia y de desarrollar cómo esta promesa se fue dando a lo largo de los siglos hasta que llegó al cumplimiento en el Mesías. Cuando terminó su discurso, este hombre lleno del Espíritu Santo fue asesinado por los judíos que estaban ahí. Por lo tanto, para guardar el misterio de la fe, requisito que se pide a los diáconos, ellos deben conocer esa fe. Es lógico. Pero en segundo lugar, no se trata solo de conocimiento, de algo que está albergado en su mente. No es solo un aspecto académico, porque además ellos deben vivir la fe que profesan. Hermanos, ¿de qué nos sirve el conocimiento si no es puesto en práctica? ¿Tiene acaso alguna utilidad? Si sabemos de piedad, y si sabemos de lo que significa vivir en armonía, y si sabemos de cosas que nos unen, ¿de qué nos sirven si no las ponemos en práctica? Es muy fácil caer en la esfera del conocimiento intelectual y ser necios con nuestros hechos. Es fácil tener algo de conocimiento en nuestra mente, pero al mismo tiempo ser aquellos que borran su testimonio con los actos que cometemos, ¿o no? Bueno, para los diáconos se pide que ellos deben ser íntegros en su manera de vivir. No solo deben conocer, sino que también deben aplicar ese conocimiento y debe ser notorio en sus vidas. Santiago capítulo 1, 22 al 25 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Y miren aparte las palabras del Señor Jesús respecto a esto mismo en Mateo 7, entre el versículo 24 y el 27, él dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Hermanos, los hombres que solamente escuchan la palabra del Señor y no las hacen, son semejantes a aquellos que construyen para sí mismos una casa que va a ver prontamente su ruina. Eso es lo que significa oír y no hacer. Pero en cambio, el que escucha y obra en consecuencia va a edificar firmemente. Así los diáconos que viven lo que profesan son un testimonio fuerte, visible, palpable de la eficacia de la palabra del Señor. ¿Y cuál es el fruto de eso? Que se puede depositar en ellos confianza. ¿Por qué? Porque vemos que son íntegros y coherentes con lo que ellos profesan. Aunque el rol del diácono, hermanos míos, no es el de gobernar en la iglesia, y entonces no ostentan autoridad sobre la congregación, ésta confía en él en la medida que ve la vida del diácono y la familia que él edifica. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mirar la eficacia y la veracidad de la palabra de Dios. Por eso es que el diácono tiene esta serie de requisitos en su carácter. Ahora, aparte de mostrarnos estos requisitos bíblicos, el apóstol Pablo también nos habla del proceso en que ellos deben ser llamados. Y esto de nuevo es muy importante en nuestra eclesiología. ¿Acaso los diáconos se levantan ellos mismos? ¿Vienen los diáconos a hacer una contraparte? En algunas iglesias se entiende lamentablemente que los diáconos son una contraparte del pastor. Y si el pastor dice esto y los diáconos dicen esto, entonces hay una pugna, una lucha. Y parece que unos son representantes de la congregación y los otros no, o se arman bandos, pero la verdad es que eso es un mal entendimiento de lo que es el diaconado. El proceso se nos muestra. En el versículo 10 del capítulo 3 de 1 Timoteo se nos dice que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que sirvan entonces como diáconos. Y aquí viene algo interesante. La Biblia nos dice que sean sometidos a prueba, pero no nos dice el cómo deben ser probados. Y eso significa que hay un área de aplicación particular al contexto de cada iglesia. Lo cierto es que deben ser probados. El cómo no nos dice. No nos dice si tenemos que hacer un examen escrito. No nos dice si 10 familias de la congregación deben invitarlos a tomar once y preguntarles. No nos dice si hay un cuestionario que hace solo el pastor y lo pasa a la congregación. No nos dice. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que resolver e involucrarnos en el cómo probar a estos varones que son candidatos al diaconado. Pero sí nos dice algo. Nos dice la Escritura que el proceso es guiado por los ancianos. Pablo le escribe a Timoteo la misma carta en la que nosotros vemos los requisitos, y en el versículo 18 del capítulo 1 le dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Timoteo es comandado como pastor a poner en orden la iglesia y a él guiar estos procesos. Y esto es muy similar a lo que nosotros vemos en Hechos 6. Surge la necesidad llega a los apóstoles, que también son pastores, y ellos ¿a quiénes involucran para resolver esto? ¿A quién involucran? A la congregación. Ellos traspasan.
Le dicen, busquen ustedes estos varones que cumplan estos requisitos. Fíjense que uno de ellos es el buen testimonio. ¿Cómo han de reconocerse el buen testimonio de ellos si no es por la congregación que los rodea, que puede dar testimonio de esa, pero puede dar fe de ese buen testimonio, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. En segundo lugar, vemos que la congregación debe probar a los candidatos al diaconado. Y aquí podemos ver algunas cosas prácticas. Si el rol de los diaconados es tan relevante como para que la Escritura nos dé sus requisitos, ¿no debería involucrarse la congregación? Por supuesto que sí. Ahora en lo práctico, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, quizás pueden invitar a los candidatos a diáconos a su casa. Quizás ustedes pueden tomarse un café con ellos y preguntarle acerca de sus convicciones bíblicas. Y pueden decirle, hermano, ¿eres capaz de explicarme qué es el Evangelio? ¿Cuál es la fe que nosotros profesamos? Ustedes les pueden preguntar respecto a su familia. Hermano, ¿cómo haces para guiar a tu familia? ¿Estás gobernando bien a tus hijos? ¿Puedes tú, hermano, dar testimonio de la fe de aquellos que son hoy día candidatos al diaconado? Porque la congregación debe involucrarse. El peso de elegir buenos diáconos recae en buena medida, hermanos, en los miembros de la iglesia. ¿Están seguros de votar por hombres que no conocen bien? Porque el no conocerlos no es una excusa para no involucrarse en el proceso. Al contrario, hay que ser diligentes e involucrarse en esto. En tercer lugar, podemos orar por los candidatos al diaconado. Los apóstoles recibieron los nombres, oraron y luego impusieron las manos. No lo hicieron antes de orar. Y yo les pregunto, hermanos, todos los domingos nosotros oramos por los candidatos al diaconado, por los diáconos que ya tenemos, oramos que el Señor levante más diáconos y oramos por los que hoy día están en entrenamiento. Pero tú en lo privado, ¿oras por los diáconos? ¿Oras por los candidatos al diaconado? Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros como iglesia, ¿no debiera guiarnos y dirigirnos? Bueno, podemos decir que sí. ¿Qué más vemos? Que los diáconos deben ser reconocidos públicamente. La congregación buscó y trajo a los candidatos, a los apóstoles les pareció bien, oraron e impusieron las manos. Y esto se hizo públicamente. ¿Por qué? Porque la congregación deposita en ellos un alto grado de confianza. Y si eso es así, entonces la misma congregación les reconoce públicamente para que en los asuntos en los cuales ellos deban interactuar, la gente sepa que ellos son comandados por la congregación. Hay un respaldo detrás de los diáconos. ¿Cuál es ese respaldo? El respaldo de la congregación. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos públicamente cuando son llamados al ministerio. Pero fíjense que además de esto, se nos pide también examinar la vida familiar de los diáconos. Y de manera muy particular, yo no sé si les ha llamado la atención, se nos habla de las esposas de los diáconos. Y quiero llamar la atención sobre esto porque cuando hablamos del ministerio pastoral no se nos habla de las esposas de los pastores, pero sí se nos habla de las esposas de los diáconos. ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace esta diferencia tan notable? Y esto es porque el ministerio de los diáconos es de servicio, no de gobierno. Y eso quiere decir que las esposas de los diáconos pueden ser de manera muy particular una ayuda activa y necesaria en el ministerio diaconal con sus esposos. No estoy diciendo que tanto el esposo como la esposa son llamados al ministerio. Estoy diciendo que el varón es llamado al ministerio, pero su esposa puede ayudarle de manera muy particular en las necesidades. Fíjense lo que nos dice Proverbios 31 respecto a la mujer virtuosa en el versículo 20. Se nos dice, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Si nosotros llevamos esto a la práctica, no nos damos cuenta que en general los ministerios de misericordia y la ayuda a los necesitados, a los abuelitos y a los hospitales, ¿quién hay o qué mayoría vemos nosotros en estas instancias ministeriales? ¿Varones? No, mujeres. Porque parece ser que de alguna manera son más fácilmente movidas a la misericordia.
Y una mujer como la que describe 1 de Timoteo capítulo 3 es precisamente una buena y necesaria ayuda idónea para el varón que está siendo llamado al ministerio del diaconado. ¿Se imaginan ustedes la credibilidad de un hombre que sirve en la distribución de los recursos si su esposa no es honesta o es conflictiva o es calumniadora? Esto ha traído problemas en muchos lugares. Por eso se nos ponen los requisitos de la mujer del diácono. No está llamando a la mujer al diaconado, sino a la esposa del diácono. ¿Por qué es diferente en el caso de la esposa de los pastores? Porque el oficio del pastor es de gobierno y la mujer no está llamada a gobernar. Ella es su ayuda idónea, siendo de alguna manera el telón de fondo de la vida del pastor o de los pastores. Pero ellas no están involucradas activamente en el gobierno de la iglesia. Y esa es una diferencia del por qué Pablo habla de las esposas de los diáconos y no de las esposas de los pastores. Ahora, fíjense esto, que también se nos habla de la vida familiar del diácono. Se nos dice que debe gobernar bien su casa. Y aquí hay algo que yo quiero enfatizar. ¿Significa esto que los diáconos deben tener hijos salvos? ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen los diáconos el poder para salvar a sus hijos? No. Por lo tanto, no nos puede este texto estar hablando de la salvación que solo procede del Señor. Pero sí nos está hablando de hombres diligentes que abren la Biblia en sus casas, que exponen la palabra de Dios y que, como dice Deuteronomio 6, enseñan al levantarse, al acostarse, al ir, al venir. Son diligentes en llamar al arrepentimiento a su esposa y a sus hijos. Son diligentes en traer la Biblia. Son llenos de gracia y de sabiduría al momento de abrir la palabra y de animar a su familia a seguir la fe del Señor Jesucristo. Eso sí, habla de un hombre que gobierna bien su hogar. ¿Cómo podemos ganar la confianza de nuestros hermanos si no somos diligentes en nuestro propio hogar? Y la respuesta es que no podemos hacerlo. No se puede depositar la confianza de un llamamiento ministerial en un hombre que no gobierna bien su casa. Y eso es algo que la iglesia debe mirar. ¿Por qué Pablo nos habla de todo esto? Porque la iglesia debe estar mirando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ser un buen filtro para los hombres que llegan al ministerio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la labor de los diáconos? ¿Y cuál es la honra que ellos ganan? Yo quiero decir solo algunas cosas que son del oficio del diaconado. Ellos son administradores fieles. Hechos 6 nos lo dice. Ellos fueron llamados a servir las mesas, ¿cierto? Pero ¿qué significa servir las mesas? Quizás los hermanos que han trabajado en cocina, y tenemos hermanos que han hecho una labor muy hermosa con eso entre nosotros, saben lo que significa. Servir la mesa no es simplemente llevar el plato desde la cocina hasta la mesa. Hay que pensar en logística, en dónde comprar los recursos, en cómo administrar los recursos para que sean rindiendo lo mejor posible. Evaluar las distintas opciones. Servir las mesas, hermanos míos, no es una tarea sencilla. Piensen en Hechos 6, la iglesia había crecido, había multitudes, había muchas viudas en necesidad. Las ofrendas se habían multiplicado y a pesar de que había abundancia de ofrendas, no significa que debía malgastarse, porque era el dinero que venía de la generosidad de los hombres y mujeres que Dios había prosperado. Había una gran expectativa en estos hombres que iban a ser llamados a servir las mesas y la labor era ardua. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los diáconos deben ser administradores. ¿Significa esto que todos los diáconos deben ser, por ejemplo, contadores? No, hermano, no significa que ellos deben ser contadores, pero significa que deben involucrarse en aspectos de administración, porque en la medida que lo hacen, rinden cuentas a la congregación que los llamó. ¿Qué más vemos en los diáconos? Que son servidores en general. Ellos se involucran en la vida de servicio y eso es lo que la palabra diácono significa en muchas partes del Nuevo Testamento. Ellos son servidores. Están para ver las necesidades, están pendientes constantemente donde hay necesidad. ¿Significa que ellos hacen todo? No, hermano, no significa que ellos hagan todo, pero significa que son capaces de ver una necesidad, de suplirla si es necesario, o de involucrar a otros hermanos que tienen los dones para suplir esa necesidad. Eso es lo que los diáconos hacen. ¿Qué más hacen los diáconos?
Ellos son amortiguadores de los conflictos y unificadores de la iglesia. No hay peor diácono que se pueda levantar en una iglesia que aquel que es de lengua suelta, necio en sus palabras, o que es confrontador sin sabiduría, porque ellos en vez de unificar, quebrantan la iglesia. Y en eso la iglesia debe ser vigilante. Un diácono es por excelencia un pacificador de la iglesia. Lo que los trae el nacimiento en Hechos 6 no es solamente que había que llevar pan a las mesas. No es que si se le estaban pasando 5 panes a las viudas de los judíos, había que pasarle 5 panes también a las viudas de los judíos de habla griega, y estaban en equidad. No, ellos estaban abordando algo que era mucho más profundo, y era el evitar los conflictos en la iglesia. ¿Por qué? El mismo Señor Jesús oró que sean uno, ¿o no? Como tú y yo, Padre, somos uno. Por lo tanto, los diáconos, si hay algo que tienen por excelencia, es que intervienen en los conflictos para traer unidad y para guardar la paz de la congregación. Hermanos, cuando llamemos o pensemos en nombres para el ministerio del diaconado, debemos pensar sobre todo en hombres capaces de ser pacificadores. Si a alguno de ustedes les ha tocado en algún momento entrar en un conflicto, entenderá que no es grato entrar en el conflicto. Pero entenderá que con razón los apóstoles dijeron de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ellos son los que muchas veces van a tener que ir a desarmar la bomba. Y la diferencia entre un aficionado es que va a cortar cualquier cable y va a quedar la escoba en un conflicto. Pero el diácono con sabiduría y con la guía del Espíritu Santo sabe cortar precisamente donde hay que atender. ¿Para qué? Para que el conflicto, en vez de explotar, se pueda minimizar y contener y la iglesia pueda salvaguardar la unidad y la paz. ¿Por qué esto es relevante? De nuevo, porque el ministerio de los ancianos, de los pastores, es dedicarse principalmente a la palabra y la oración y el pastoreo que eso conlleva. De aquí viene, hermanos, que el ministerio del diaconado sea tan relevante. ¿El pastor puede servir? Por supuesto que puede servir y debe servir. De hecho, si un pastor no es buen siervo, no debería ser llamado al pastorado. Pero en la medida que la demanda crece, la atención de los pastores debe focalizarse. ¿En qué? El ministerio de la palabra y de la oración, hermanos. Y el atender las necesidades particulares que demandan pastoreo. Eso quiere decir que si hay hermanos que tienen otras capacidades para la logística, ellos deben atenderla. Y ahí es donde los diáconos entran muy bien, hermanos míos. Miren esto. Un ministerio diaconal bien ejecutado viene a ser un bálsamo para los ancianos de esa congregación. Pero además, un ministerio diaconal bien ejecutado viene a hacer florecer la vida y la unidad de la iglesia local. Esa es la importancia de los diáconos. Ahora, ¿cómo motivamos a los hermanos que quizás están pensando en el diaconado? Pablo termina con esto y con esto nosotros vamos a terminar. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, yo les quiero decir, llegar a ser un diácono es un gran honor. Es un gran privilegio en la iglesia del Señor. Es un ministerio reconocido y gusta de la confianza de los hermanos. Y quiero mostrarles esto. Romanos 16. Escuchen con atención los niños que están ahí. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia de Cencrea. Ya les expliqué antes que ella no es una diaconisa de ministerio, sino una servidora, ¿cierto? Y quizás la King James explica mucho mejor esta traducción, porque la King James dice, en el mismo texto, dice, I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church, which is in Cencrea. El texto en inglés nos está diciendo, en su traducción, recomiendo a nuestra hermana Phoebe, que es una servidora de la iglesia en Cencrea. En español se nos cayeron las traducciones, pero ese es el original. Pero bueno, ese paréntesis. Miren con atención, niños. Que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales pusieron su vida por mí.
a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido de Cristo en Asia. Y la lista en Romanos 16 sigue. ¿Se acuerdan que les decía a ustedes que no les pusieron esos nombres, niños se salvaron? Pero Romanos 16 es hermoso por esto, porque Pablo expone los nombres de hermanos que han recibido honra. Ellos han sido conocidos. Y eso debiera ser un diácono. Yo les pregunto, hermanos, ¿no recuerdan ustedes en los inicios de su fe personas que fueron muy relevantes para su propio crecimiento? ¿No es una honra recordarles el día de hoy? Hoy yo me acuerdo de mi hermano José, el portero de la primera iglesia a la que yo asistí. José se llamaba mi hermano. Fiel, amoroso, cariñoso. Hermano, fue su amor el que me ayudó a perseverar. O me acuerdo de mis hermanos Juan y Claudia, un matrimonio hermoso que me adoptó cuando yo llegué a la iglesia. Me cobijaron, me enseñaron, me tuvieron paciencia. Hermanos, los diáconos, a los que se les da confianza y hacen bien su diaconado, reciben la honra de ser reconocidos y de alguna manera de marcar la vida de aquellos a quienes sirven. Y eso es un regalo maravilloso. ¿Significa esto, pastor, que buscamos la gloria de los hombres? No. Pero el Señor claramente también honra a los que le honran a Él. Y un diácono que ejecuta bien su ministerio ha de recibir honra. Y eso es una bendición. El ministerio del diaconado, hermanos, es un regalo para la iglesia. Y yo oro al Señor y ruego que el Señor levante más diáconos como los que tenemos en nuestra iglesia y que siga trabajando en la vida de aquellos que están hoy día en el diaconado. ¿Para qué? Para la gloria del Señor y para la edificación de su iglesia. Vamos a orar, hermanos, por este tiempo. Señor, queremos darte gracias y queremos orar. Primero por tu palabra, porque nos enseñas, Señor. Pero también porque nos has provisto hombres, Señor, que son capaces de enseñarnos, de guiarnos, de acompañarnos, de estar en medio de los conflictos y de las necesidades que a veces no queremos tomar nosotros, Señor. Para que yo particularmente me pueda dedicar al ministerio de la palabra, Señor. Y he sido más que bendecido por mis hermanos Luis, Señor, por Óscar, Señor, y por mi hermano Javier, que va camino al diaconado. He sido infinitamente, Señor, bendecido por ellos, Señor, en la medida que ellos atienden los asuntos logísticos de tu iglesia, Señor, y se involucran en los conflictos, Señor, y se involucran trayendo paz y guardando la unidad de esta iglesia. Yo te doy gracias por ello. Pero también te ruego, Señor, que nos ayudes a seguir buscando hombres como ellos, Señor, y que podamos reconocerles, Señor, si tú les has llamado al ministerio para el servicio en tu iglesia, Señor. También bendice y anima a mis hermanos, Señor, y sigue trabajando en sus vidas, púlelos, Señor. Santifícalos, trabaja en sus vidas de tal manera que ellos se hagan un diaconado mucho más excelente de lo que lo han hecho hasta ahora, Señor. Gracias, Señor, por los hombres que tú nos das y por tu cuidado sobre nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos hemos reunido. De verdad, gracias por la paciencia de mis hermanos, Señor. Gracias por el trabajo también de mis hermanos, particularmente del Ministerio de Alabanza, Señor, que se habían juntado en la semana a ensayar y prepararon, Señor. Y los servidores que también habían tenido su logística preparada, Señor. Gracias por mis hermanos y por tu iglesia, Señor, porque es una bendición, Señor, contar con ellos, Señor, y con hombres y mujeres dedicados y fieles, Señor, que trabajan para tu gloria. Yo quiero orar, Señor, y pedir tu bendición sobre tu iglesia, rogar que tu misericordia no se aparte de nosotros, que nos acompañe, Señor, en los días que vienen, Señor. Bendícenos, Señor, ayúdanos, haznos crecer en ti, Señor, para la gloria tuya, lo pedimos, Señor. Y también rogamos por los que están enfermitos, Señor, por mi hermana Rosy, mi hermano Raúl, mi hermana Regina, por mi hermana Margarita, Señor, por nuestra querida Vale, Señor, y por todos los que están pasando necesidad, por el Santi, Señor. Ten misericordia de aquellos que están hoy día afligidos en su cuerpo, Señor, y si es tu voluntad, levántales, Señor, firmemente. Mas si no es así, te rogamos, Señor, para que nosotros, la iglesia, nos involucremos, Señor, en tender la mano y traer consuelo a sus vidas, al mismo tiempo que tú levantas y fortaleces su fe para enfrentar las dificultades, Señor. Te amamos y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.